Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webinar Economía baja en carbono, ¿qué significa para los negocios? Desafíos y oportunidades en un nuevo contexto. Este webinar es coorganizado por la Alianza Clima y Desarrollo, la plataforma Let's LAC y PwC Argentina. Para los que no nos conocen, me gustaría introducirnos. CDKN es una alianza norte-sur formada en 2010 que reúne a una amplia gama de conocimientos y experiencias. Por un lado, PwC, Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido, la organización LEAD Pakistán, la Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South North en Sudáfrica. CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la entrega de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo de los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. Hoy tenemos el agrado de contar con la plataforma Let's LAC, que es una plataforma regional para Latinoamérica y el Caribe, de la Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones. Somos una red donde juntamos a gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones, ONG, empresas, individuos y expertos para apoyar en el avance de los temas de desarrollo bajo en emisiones y resilientes al clima en la región. Esto lo logramos a través de actividades de encuentro, de coordinación, de intercambio de información y facilitamos la cooperación entre aquellos miembros y programas de los países que pertenecen a Let's LAC. Let's LAC es una plataforma abierta y los invitamos a registrarse y unirse en la página web letslac.org. Como parte de las actividades de Let's LAC, organizan webinars mensualmente como este en el que están ustedes. También contamos con el gusto de tener a PwC, que es una firma privada que ofrece servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento impositivo y legal y outsourcing centrados en la industria. Próxima, por favor. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. Antes que nada, gracias por estar aquí y me presento. Yo soy María José Pacha, coordinadora de conocimiento y redes para la Alianza Clima y Desarrollo en la región. También facilitaremos este espacio Maite Cigarán, que es gerente de comunicación para Let's LAC, y Alejandra Granados, que es coordinadora de gestión de conocimiento para Let's LAC. Algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. Antes que nada, les vamos a aclarar que va a haber una grabación que estará disponible en nuestros canales de YouTube y se les enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación. Les vamos a pedir que cierren ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas, las pueden escribir en el panel de control y serán contestadas al final por el panelista y los comentaristas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe un mensaje en la ventana de chat del panel de control. Le agradecemos desde ya que respondan a sondeos y encuestas durante y al final del webinar, ya que nos ayudarán a comprender mejor las necesidades de la región. Y vamos a introducir ahora el webinar y le daremos la bienvenida a los presentadores. El próximo, por favor. Aquí hay una pequeña agenda donde vamos a recorrer qué haremos en este webinar de hoy. Luego de mi breve introducción, le vamos a dar lugar a Marcelo Iesi, que va a hablar sobre economía bajo en carbono, qué significa para los negocios. Él trabaja en el Departamento de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC en Argentina. Luego tendremos el comentario de los panelistas, que será facilitado por Maite Cigarán. Tenemos el placer desde Brasil estará Guilherme Borba Lefebvre, que es investigador del programa de política y economía ambiental de la Fundación Getulio Vargas. Desde México tenemos el placer de contar con Itzel Nieto Ruiz, que es directora de modelos sectoriales de desarrollo bajo en carbono del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Luego de sus comentarios daremos lugar a las preguntas de los asistentes
Y pueden seguir este webinar en las redes sociales a través del hashtag Let's LAC y @cdkn.lac. Muchas gracias, Alejandro. La próxima. Bueno, le voy a dar la bienvenida a nuestro panelista de hoy, que es Marcelo Iesi, que es del Departamento de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Argentina. Marcelo es ingeniero civil, graduado de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Se encuentra realizando estudios de posgrado de desarrollo sostenible en la Universidad de Londres. Dirigió proyectos de perspectivas de acciones y otros proyectos que contribuyen a la protección del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático, utilizando sistemas de cogeneración en la industria de Colombia, México y Uruguay. También ha coordinado el desarrollo de más de 10 proyectos MDL, tanto en Argentina como en Uruguay y Brasil, y fue además responsable del diseño del Fondo Argentino de Carbono y el Fondo Mexicano de Carbono. Bueno, bienvenido Marcelo, y abrimos el espacio para que puedas contarnos un poco más sobre este interesante tema. Vamos a esperar unos segunditos más hasta que Marcelo muestre su pantalla. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, María José, muchas gracias por la presentación. Vamos a compartir en realidad dos trabajos, uno de ellos que venimos haciendo a nivel local en unos años, y el segundo es un trabajo a nivel regional que también venimos haciendo hace algunos años. Vamos a pasar a la agenda. Vamos a trabajar primero sobre en qué consiste este análisis que venimos haciendo hacia una economía baja en carbono, para concluir después en el resultado del Acuerdo de París y cómo eso impacta en la actividad de las empresas. Después vamos a presentar rápidamente las contribuciones que 3 países, Argentina, Brasil y México, presentaron en el Acuerdo de París y que ahora están ratificando, para por último llegar a algunas pequeñas reflexiones finales en función de lo que hemos visto. Vamos a pasar primero al trabajo de hacia una economía baja en carbono. Este trabajo lo empezamos en el año 2006. La intención fue relacionar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente aquellos provenientes de energía, para después extrapolarlo a todos los gases de efecto invernadero, en sus proyecciones, en las proyecciones del negocio tal como venía, es decir, el business as usual, en relación a aquel nivel de emisiones que produciría una concentración tal compatible con un aumento de temperatura de no más de 2 grados al año 2100. Lo que veíamos en aquel momento era que, de continuar las emisiones según el business as usual, las emisiones se duplicarían al año 2050, mientras que la necesidad de ser compatible con ese aumento de no más de 2 grados, es decir, 450 partes por millón al año 2100 de concentración en la atmósfera, implicaban una reducción de más del 80%. Lo que intentamos hacer en ese momento, y desde ese momento lo venimos siguiendo, es relacionar esta conducta de emisiones con el desarrollo económico. Por eso el título del trabajo es hacia una economía baja en carbono. Porque lo que hemos buscado es qué tipo de desarrollo económico se hace compatible con una reducción en las emisiones de carbono. ¿Cómo lo hicimos? Fundamentalmente nos concentramos en el G20. El G20, ustedes saben, es el grupo de 20 países que se formó a fines de los 90, prácticamente en el 99. Está formado por lo que normalmente se llama el G8, es decir, todos los países desarrollados, más países en desarrollo de distintas geografías, entre los cuales, por Latinoamérica, participan México, Brasil y Argentina. Ese G20 representa el 80% de las emisiones totales a nivel global. Entonces trabajamos sobre un modelo econométrico que lo que busca, es
cómo mantener el crecimiento económico proyectado, particularmente desde el 2006 en adelante, en forma compatible con emisiones que no generen una concentración mayor a ese número que mencioné antes de 450 partes por millón. La torta que ustedes están viendo es la de las emisiones acumuladas al año 2050, abierta por países. Como ven, China, Estados Unidos, India y la Comunidad Europea contribuyen con el 63% de esas emisiones, mientras que el resto de los países toman la diferencia con el 100%. Entonces, en base a esto, lo que hicimos fue el cuadro que ustedes tienen adelante, esto es del año 2006, después corregido el 2008, y a partir de ahí mantenido anualmente, donde lo que ven es la intensidad de carbono de la economía del mundo. Es decir, a partir del G20 extrapolamos esto a la economía global. Los números coinciden, menciono esto porque puede llevar a alguna confusión. Esos 400 o 500, aunque arranca 450 en el año 2005, no son partes por millón de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, sino intensidad de carbono de la economía, es decir, toneladas de dióxido de carbono por cada punto de PBI global. Coincidencia pura, no tiene nada que ver uno con el otro. Lo que hicimos en ese momento fue establecer qué trayectoria debían recorrer estas economías para hacer compatibles esas emisiones, como mencioné recién, al año 2050. Esa trayectoria de haber comenzado en el año 2000 implicaba una descarbonización de la economía, es decir, una reducción de la intensidad de carbono anual del 2%. Ese 2% hubiera tenido después un salto alrededor del 2020, que hubiese sido la contribución 2020-2025, la contribución proveniente de una tecnología madura en captura y almacenamiento de carbono, y el resto de las contribuciones provendrían de una mayor eficiencia energética y la incorporación masiva de energías renovables. Cuando empezamos a seguir la curva en el año 2008, lo que vimos es que esa previsión de reducción del 2% en realidad no se estaba dando en la realidad, sino que la reducción de esa intensidad de carbono fue de apenas el 0,8 en el periodo 2000 al 2008. ¿Eso qué implica? Que hacia el futuro había que reducir no solo lo que había que reducir inicialmente, sino el acumulado adicional. Y entonces empieza a darse esto que ustedes van a ver ahora, cuando en el 2009 volvemos a analizar la curva y vemos que hay un gap entre la reducción de la intensidad de carbono que debimos haber logrado como sociedad global y lo que efectivamente se estaba reduciendo. Recién mencioné que había que comenzar desde el año 2000 reduciendo un 2%. Como solamente se redujo un 0,7 hasta el 2009, el acumulado hacia futuro hace que se tenga que reducir la descarbonización de la economía a un 3,8% anual hasta el año 2050, lo cual es una exigencia realmente alta, pero hasta ese momento seguíamos con la expectativa de incorporación de un salto en el año 2020 y sobre todo desde el año 2035 en adelante en función de la disponibilidad comercial y económica de mecanismos de captura y almacenamiento. Eso seguimos anualmente y en el año 2010 la economía global siguió descarbonizando al 0,7% en lugar de al 3,8% que era el exigido al año anterior o al 2% que era si hubiésemos empezado a reducir la intensidad de carbono en el 2000. Entonces ahora el salto es mayor y la necesidad de descarbonización pasa a ser del 4,8% anual hasta el 2050. Como se imaginan, este 4,8 ya es de una exigencia enorme sobre la sociedad. De hecho, prácticamente nunca se había logrado semejante tasa, semejante tasa de descarbonización. Pero seguimos analizando el desempeño de la economía y siguió alrededor del 0,8, 0,9. Como ven ustedes, en el 2011 ya la curva empieza a ser de una exigencia tremenda, el 5,1% de tasa de descarbonización a futuro, para lograr entrar en la trayectoria que nos llevaría a una concentración de no más de 450 partes por millón al año 2100. Recuerden que esas 450 partes están relativizadas por una probabilidad de más del 50%. Y en el 2012, definitivamente, llegó al 100% de tasa de descarbonización necesaria para poder acompañar esa trayectoria, donde ya vemos que
modifica completamente la situación, ya no es al 2050, ahora ya estamos hablando de tasa al 2100, es decir, una tasa del 6% cada año hasta el 2100. Eso es una exigencia tremenda para la economía, implica que al año 2050 solamente un décimo de las emisiones actuales serían posibles y que al 2100 las emisiones netas de la economía global deberían ser cero. Recalco, netas, no quiere decir que sean cero en forma absoluta. Así llegamos al año 2013, donde sigue la trayectoria del business as usual alrededor del 1%, con lo cual se acumulan emisiones en la atmósfera que implican que la tasa de reducción sea mayor, ahora el 6,2%, y finalmente llegamos al Acuerdo de París en diciembre del año pasado con este esquema. Es decir, la necesidad de reducir la intensidad de carbono global en un 6,3% cada año hasta el año 2100. ¿Qué sucede con las INDC? Las INDC, recuerdo, son los compromisos que cada país presentó en diciembre del año pasado en función del Acuerdo de París y que hubo que ratificar, y algunos países ya han ratificado y otros están corrigiendo o modificando sus compromisos. ¿Qué sucede con esto? Nuestra trayectoria dice que tenemos que reducir la intensidad de carbono al 6,3%. Nosotros lo que hicimos fue el cálculo del impacto de las INDCs presentadas y lo que vemos es que eso implica una reducción del 3%. Es decir, si todos los países siguieran al pie de la letra sus INDCs, la reducción en la intensidad de carbono alcanzada sería del 3%. Es decir, que no lograríamos una acumulación de gases de efecto invernadero inferior o igual a 450 partes por millón al año 2100 y por tanto la temperatura no sería inferior a los 2 grados al año 2100, sino que sería superior. La estimación es 3 grados y algo, casi 3 grados 20, 3 grados 30. En función de eso, quiero resaltar cuáles son los aspectos principales del Acuerdo de París, como para pensar cuál es el efecto que puede tener sobre la economía en su conjunto, dado el desafío que acabamos de ver. Es decir, si queremos un planeta con una temperatura igual o inferior a 2 grados centígrados, la exigencia es bastante mayor que lo que los países presentaron como compromisos. Entonces, repasemos un momento el Acuerdo de París. El primero fue precisamente el compromiso o la intención de mantener la temperatura de la atmósfera en con un aumento no mayor a los 2 grados y hacer esfuerzos adicionales para lograr que ese aumento sea de solo 1,5 grados. El segundo aspecto muy relevante tiene que ver con adelantar el pico de emisiones de los países en desarrollo. Es decir, ahí lo que se busca es que los países en desarrollo no afecten su desarrollo económico por reducir emisiones, pero sí que hagan un adelanto de su pico de emisiones, todo lo posible para poder a partir de ahí comenzar a seguir la trayectoria de reducción de intensidad de carbono. El tercero tiene que ver con los planes nacionales de acción que recién vimos, que suman solamente un equivalente a una descarbonización del 3%. Es decir, cada país presentó una serie de compromisos. Nosotros vamos a ver al final los que mencioné antes, que son los de Argentina, Brasil y México. En esos compromisos hay países que han establecido distintas mecánicas, algunos han comprometido reducciones respecto al business as usual, otros han comprometido reducciones respecto a un año base, algunos han comprometido reducciones condicionadas, otras incondicionales. Eso, a cada país ha seguido una política distinta y en este momento están en el proceso o de ratificación o de corrección. El otro aspecto relevante del Acuerdo de París es que aparece un sistema de reporte, revisión y aumento de las ambiciones cada 5 años a partir del 2020. Es decir, el Acuerdo de París comienza a partir del 2020 y va a ser revisado cada 5 años. Esa revisión cada 5 años va a dar lugar seguramente a mayores exigencias, precisamente porque el escenario inicial de la suma de compromisos presentados por los países no alcanza para lograr el objetivo inicial, que es el de la temperatura por debajo de 2 grados de aumento.
El otro aspecto muy relevante es el de la formación de un paquete de asistencia financiera para adaptación y mitigación, particularmente destinado a los países en desarrollo, de unos 100.000 millones de dólares al año. Eso todavía está en elaboración, el monto que hasta ahora se ha reunido es muy inferior a esa suma, y también está todavía en negociación la instrumentación y la mecánica para manejar, recibir y administrar esos fondos. Un aspecto diferente de este acuerdo de París respecto a los acuerdos anteriores es este esquema híbrido entre un bottom-up, es decir, aquellos objetivos que están fijados desde los países, precisamente a través de sus contribuciones, y aquellas reglas que están definidas desde la Convención Marco o desde Naciones Unidas, es decir, desde arriba hacia abajo. Con una duda adicional, en algún momento estos objetivos presentados por las contribuciones pueden transformarse en vinculantes o no. Eso todavía no está suficientemente claro. Solo para recordar, el acuerdo fue firmado a partir del 22 de abril pasado. Si miramos este acuerdo desde el punto de vista del sector privado, podemos al menos comentar estos elementos. El primero es este de tener una discusión abierta sobre los riesgos climáticos. Como les comenté al principio, después vamos a ver un trabajo que hacemos sobre Latinoamérica que tiene que ver precisamente con esto, cómo perciben las empresas, particularmente de Latinoamérica, que es donde trabajamos en esta encuesta, el riesgo climático. Entonces, es poner en la mesa de discusión de las empresas un tema que hasta ahora existe en alguna parte del sector empresarial, pero no en todas. Analizar cuáles son los impactos, cuál es la resiliencia de un negocio frente a, y ahí aparecen otros actores, reguladores, la comunidad, los inversionistas. Cada uno puede ver un riesgo diferente. Y a su vez, cuáles van a ser los mecanismos de información con los que las empresas van a presentar cuál es su desempeño, de modo tal que cada país pueda recoger y consolidar la información agregada de su país. El segundo aspecto tiene que ver con un posible precio al carbono. Ese posible precio al carbono puede ser un facilitador de transacciones y permitir de alguna manera algo similar a lo que ocurrió bajo el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, donde las reducciones en algún sector de la economía son más eficientes que en otras y puede haber transacciones. De todos modos, todavía falta una parte importante en esto, que es cómo ponerlo en práctica, cómo se puede evaluar, quiénes van a ser autorizados para comprar o vender, qué países. De hecho, hay algunas INDCs que mencionan que el país se reserva el derecho de aceptar o rechazar este tipo de mecanismos por dentro y fuera del país. El tercer punto que fijamos ahí es cómo hacer en las empresas para que el directorio de las mismas y los accionistas empiecen a trabajar el tema de cambio climático como una parte esencial de la agenda. Cómo lograr que esa agenda se integre permanentemente con el tema cambio climático. Hasta ahora es un tema de referencia en algunas actividades empresarias, pero no en todas, y evidentemente hacia el futuro va a tener que ser una parte esencial del diálogo a nivel accionista o directorio y de la estrategia de cada compañía. El cuarto punto tiene que ver con las promesas puestas en marcha. Cada país, como mencioné recién varias veces, presenta sus compromisos. Esos compromisos después van a tener que ser ejecutados y la forma de ejecución en gran medida va a recaer sobre el sector privado. Entonces, cómo esas promesas se transforman en acciones y a su vez cómo va a ser administrado el sistema MRV de monitoreo, reporte y verificación de esos esquemas de reducción de emisiones. Y el quinto punto, por último, es analizar qué implicancias financieras puede tener este esquema de reducción de emisiones, cómo puede afectar distintos sectores, cuáles sectores pueden ser mayor o menor expuestos a ciertos riesgos climáticos. Ahora vamos a pasar a cómo es percibido el cambio climático en el sector empresario en Latinoamérica. Como les comenté, esto es parte de una encuesta que nosotros ya hemos realizado en 2 ocasiones a nivel Latinoamérica y en varias más a nivel Argentina. Y este segmento de la encuesta se enfoca en cómo percibe el sector privado latinoamericano el impacto del cambio climático. Entonces, cuando preguntamos cuán significativo es el cambio climático y las consecuencias para su compañía, 3/4 partes de las respuestas dijeron que era significativo, entre muy, algo y bastante significativo. Es decir, es algo que las empresas al menos las que respondieron la encuesta, están percibiendo como significativo.
Cuando les preguntamos cuál es el impacto que percibe proveniente del cambio climático en los últimos 5 años, si han sido afectadas por eventos extremos o no, fíjense que la mitad dice que ya, prácticamente la mitad, dice que prácticamente ha tenido impactos climáticos extremos. Cuando les preguntamos cuáles son los tipos de impactos que están percibiendo, el primero es el cambio en los patrones de precipitaciones seguidos de sequías, ambos fuertemente climáticos, pero el tercero ya empieza a ser interrupciones en el transporte, es decir, ya se mete con la cadena de generación de valor, inundaciones, aumento de la temperatura promedia y nuevamente disrupción en la previsión de materias primas en insumos. Es decir, ya no es solo el cambio climático per se, sino también cómo impacta en la cadena de generación de valor. Cuando le preguntamos si estaban teniendo un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero, solamente la tercera parte de las compañías dijo que lo estaban haciendo. 2/3 partes de las compañías no miden cuál es su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Y dentro de estas mediciones, solo para mencionarlo, seguramente ustedes tienen presente el protocolo de GHG, donde hay 3 alcances de medición, donde el alcance 1 es aquel que está controlado por la propia compañía que genera la medición, mientras que el 2 y el 3 están aguas arriba y aguas abajo de la compañía reportante. Lo que vemos es que claramente las compañías que reportan lo hacen fuertemente sobre el alcance 1, es decir, sobre aquellas actividades que están bajo su control. Y muy pocas lo están haciendo sobre el alcance 2, es decir, aquellas compañías que están aguas arriba, básicamente proveedores de materia prima e insumos para la compañía reportante, y prácticamente muy pocos lo están haciendo sobre el alcance 3, que ya llegan al nivel de emisiones sobre los consumos o vida final del producto que genera la compañía. Obviamente es mucho más difícil reportar alcance 2 y 3 que alcance 1 que está bajo el control de la compañía. Cuando preguntamos a las compañías si tenían objetivos de reducción de emisiones y en caso negativo si había considerado tenerlas para los próximos años, vimos que solamente una cuarta parte de las compañías tiene objetivos de reducción, mientras que un 30% más no lo está haciendo, pero piensa hacerlo en los próximos 3 años. Es decir, todavía hay un gran espacio por recorrer en objetivos de reducción de emisiones. Lo mismo en el análisis de riesgo. Piensen que todas las compañías en general hacen un análisis de riesgo de sus negocios, que cubre distintos tipos de riesgos, financieros, operativos, a nivel producto, demanda, etc. Riesgo climático todavía es algo incipiente y solamente una cuarta parte de las compañías están incluyendo el análisis de riesgo climático en su estrategia. Como les mencioné, esto es el resultado de la encuesta que hacemos a nivel Latinoamérica y que muestra de alguna manera cómo perciben las compañías el fenómeno del cambio climático y cómo lo incorporan en la estrategia y en la administración del día a día. Lo que vamos a ver ahora son solamente los aspectos principales de los compromisos que presentaron Argentina, Brasil y México en relación al Acuerdo de París, y que empezamos por orden alfabético en el caso de Argentina, donde decide hacer la presentación en relación, o mejor dicho, la reducción de emisiones en relación al escenario business as usual, con el horizonte del año 2030, basando esa proyección de business as usual en el año 2005. Y presenta un esquema separado, condicionado y no condicionado. El esquema no condicionado ofrece una reducción de un 15% y el condicionado otro 15% adicional, o sea, llevando la reducción al 30%. Esa condicionalidad está sujeta, básicamente igual que el resto de los países que presentan escenarios de reducciones condicionadas, a la obtención de financiamiento adecuado, transferencia de tecnología, soporte para el desarrollo de ciertas herramientas institucionales. La cobertura es en el 100% del territorio, toda la economía del país y todos los gases de efecto invernadero. Si miramos en nuestro trabajo, la descarbonización del periodo 2000 a 2014 fue realmente escasa, el 0,9%, es decir, alineada
con la descarbonización global y lejos de la demandada, y el target de descarbonización para los próximos 15 años debería estar en el 3,8%. Es decir, un desafío más que importante porque es cuadruplicar la tasa de descarbonización actual. La intensidad de carbono de Argentina está en 191 toneladas por punto de PBI, lo cual es una tasa que está bastante en línea con los otros dos países que vamos a ver ahora, de México y Brasil. Es intermedia entre México y Brasil. ¿Qué presentó Brasil? Presentó la contribución en forma incondicional, es decir, no hay ningún requerimiento particular de exigencia de financiamiento ni transferencia de tecnología. Lo hace a diferencia de Argentina tomando emisiones respecto al año 2005, año de referencia, es decir, no respecto al business as usual, y ofrece un 37% de reducción respecto al año 2005, es decir, bastante más agresivo que el presentado por Argentina. A su vez ofrece una contribución subsecuente, pero no condicionada, de aumentar esa reducción hasta un 43% para el año 2030. Es decir, la continuidad 25 al 30 podría saltar del 37 al 43%. También ofrece la cobertura sobre el 100% del territorio en toda su economía y para todos los gases de efecto invernadero. Si miramos la tasa de descarbonización del trabajo nuestro que vimos al principio, vemos que el desempeño de Brasil fue muy bueno entre 2000 y el 2014, descarbonizando su economía en un 5,2%, y el target a futuro pasa a ser del 4,2% para estar en línea con el Acuerdo de París. La intensidad de carbono es levemente inferior a la Argentina, 155 toneladas por punto de PBI. Vemos ahora el caso de México. México también presenta, al igual que Argentina, dos tipos de compromisos, uno condicionado y el otro incondicionado, y también, al igual que Argentina, lo hace respecto a un business as usual para el año 2030. Las reducciones incondicionadas llegan hasta el 22% de sus emisiones, mientras que ese 22% se puede incrementar hasta un 36% si obtiene financiación y soporte en términos de transferencia de tecnología. También la cobertura es igual que los otros dos países sobre el 100% de su territorio, toda su economía y todos los gases de efecto invernadero. Como vemos, la descarbonización 2000-2014 está en línea con la de Argentina y con la global, muy escasa, del 0,9%, teniendo hacia futuro una tasa de descarbonización del 3,8%, también igual que Argentina, y la intensidad de carbono es la mayor de las tres, en 219 toneladas de dióxido de carbono por punto de PBI. Solamente para culminar, analizando brevemente en algunos aspectos centrales cuáles son aquellas medidas que surgen como reflexiones. Lo primero que quiero mostrar es en relación al presupuesto de carbono que mencioné. Al principio yo mencioné que nosotros en el año 2006 establecimos un presupuesto de carbono tal que haría que la concentración de emisiones no superara los 450 partes por millón en 2100. Ese presupuesto son 1.300 toneladas. Si miran en el gráfico que tienen delante suyo, ven donde dice presupuesto de carbono, que hay 990 pendientes de usar de ese presupuesto de 1.300 toneladas y 310 que ya se han quemado. Si miran la línea de arriba, dice reservas probadas, y son las emisiones, en caso de usar, las reservas probadas de carbón, petróleo y gas. Esas reservas probadas significan 2.795 gigatoneladas de dióxido de carbono a futuro, ya se han quemado 310, contra 990 que se pueden quemar. Es decir, prácticamente estamos en 3 veces a 1 la cantidad de emisiones potencialmente quemables de seguir en el business as usual respecto a lo máximo que se puede quemar para ser compatible con las 450 partes por millón. De ahí que surge el comentario de arriba que ven del Citigroup, donde dice que tal vez el valor de las reservas no quemables sea de más de 100 trillones de dólares para el año 2050, si queremos mantener esa trayectoria compatible con el aumento no mayor a 2 grados. Lo cual implica obviamente un cambio de paradigma económico fenomenal respecto a lo que sucede en el día de hoy.
Para terminar, solamente quiero reflexionar sobre algo que Naciones Unidas y en general la comunidad científica viene trabajando hace mucho tiempo, y es el desacople de la economía. ¿Qué significa desacoplarla? Significa que tenemos que lograr una descarbonización de la energía, lograr energías limpias, tenemos que desenergizar la economía. Nadie está hablando de reducir el desarrollo económico de las sociedades, sino en reducir su componente energético. Desmaterializar el consumo, precisamente para minimizar la cantidad de energía incorporada al consumo, y prácticamente usar todas las herramientas disponibles en la tecnología actual, más el desarrollo de nuevas tecnologías a través de innovación, precisamente para cumplir los tres aspectos anteriores. En este momento culmino mi presentación y paso el control de la presentación y la palabra a María José. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por tu presentación. Yo soy Maite Cigarán. Ahora, a partir de ahora voy a moderar el webinar presentando a los siguientes panelistas. Pero quisiera primero agradecer a Marcelo por la interesante presentación sobre los resultados del estudio de intensidad de carbono de las economías del G20. Nos presentó cómo es el panorama ahora con las contribuciones nacionales y también nos compartió los resultados de la encuesta sobre la relevancia del cambio climático para el sector privado. Les recuerdo una vez más que pueden enviar las preguntas a Marcelo a través del panel de control. Ya hemos recibido varias, pero vamos a seguir recibiéndolas. Y para comentar sobre los resultados que nos ha presentado Marcelo, tenemos a dos expertos hoy día que van a compartir sus puntos de vista sobre estos resultados específicos para la región, enfocándose en las contribuciones nacionales específicamente de Brasil y México y rescatando las oportunidades que hay para el sector privado. Les voy a presentar a nuestro primer panelista. Él es Guilherme Borba Lefebvre. Guilherme es investigador del Programa de Política y Economía Ambiental del Centro de Estudios en Sostenibilidad de la Fundación Getúlio Vargas. Guilherme se graduó en Derecho en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y tiene una maestría en Ciencias Políticas de la USP. Guilherme trabaja en cambio climático, o ha trabajado durante casi 10 años en proyectos de investigación que han contribuido a la construcción de políticas públicas sobre cambio climático en colaboración con distintos ministerios de Brasil. Nuestra segunda panelista, a quien también voy a introducir en este momento, es la doctora Itchel Nieto. Itchel es actualmente directora de modelos sectoriales de desarrollo bajo en carbono del INEC México. La doctora Itchel es doctora en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, es ingeniera química y maestra en Ingeniería Ambiental. Ha realizado estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Técnica de Cottbus en Brandenburgo, Alemania. Es especialista en Economía Ambiental y Ecológica en Sistemas Integrados de Gestión y Auditoría Ambiental. Además cuenta con 18 años de experiencia en el tema de medio ambiente en el sector público y privado. Agradezco a ambos panelistas por estar aquí hoy compartiendo su experiencia y quisiera introducir y darle la palabra primero a Guilherme para que nos cuente su punto de vista desde la experiencia de Brasil. Adelante, Guilherme. Hola, buenos días. Gracias, Maite. Yo voy a hablar un poco sobre los efectos de la INDC de Brasil para el sector empresarial de nuestro país. O sea, cómo la INDC de Brasil irá a impactar las empresas en el sector privado en Brasil. Primero, un aspecto que yo gustaría de reforzar es la cobertura de nuestra INDC, que es una que cubre 100% del país y todos los sectores de la economía, lo que los ingleses llaman de una contribución economy-wide. ¿O qué esta cobertura puede significar para el sector privado en Brasil? Bueno, primeramente, si miramos el pasado reciente de Brasil, desde, por ejemplo, 2005, vemos que Brasil alcanzó importantes resultados en su política climática, reduciendo casi 40% de sus emisiones. Sin embargo, las reducciones son efectos directos de nuestra lucha contra la deforestación de la Amazonía. Ahora sí, miramos el futuro. Ciertamente creemos que Brasil tendrá que obtener
resultados de mitigación también en otros sectores de la economía, como energía, transportes, industria, la agropecuaria y otros. Y solamente así Brasil tendrá la posibilidad de alcanzar sus metas de reducciones para 2025 y 2030. Nosotros creemos entonces que tendremos que contar con una participación muy más incisiva del sector empresarial de las empresas en Brasil. Y lo que vemos actualmente en Brasil es que estas empresas, un gran conjunto de esas empresas de diversos sectores productivos y también de servicios, están logrando se preparar para tomar parte de las acciones de mitigación pós-2020 y lo que quieren hacer ahora es entender al máximo las opciones de mitigación, cuáles son los instrumentos que son, por ejemplo, más costo efectivo, instrumentos económicos, instrumentos de comando y control, cómo diversas opciones de mitigación podrán ser combinadas por medio de la colaboración internacional, entre otras. Todavía lo que vemos en Brasil es que falta información y conocimiento por parte del sector empresarial para saber las diferencias muy importantes entre un mecanismo económico como el tributo sobre emisiones, la tasa de carbono, y un mercado de carbono, por ejemplo. Y vemos sí que las empresas están intentando comprender al máximo, no solo la magnitud del desafío, mas también los instrumentos más adecuados. En ese sentido, yo voy a traer ahora un ejemplo de cómo el sector empresarial en Brasil está se preparando. Es un ejemplo de una iniciativa que está siendo desarrollada hace 3 años por una plataforma de empresas que se llama Plataforma Empresas por el Clima, EPC. Lo que hacen es, hasta 3 años, hacen una simulación de un mercado de carbono como un sistema del tipo Cap and Trade, que cuenta con la participación voluntaria de más de 30 empresas. Y esas empresas operan un mercado virtual, pero que tiene todas las características y normas de un mercado obligatorio. La cobertura de este mercado, es decir, la cantidad de emisiones que están dentro del mercado es 44 millones de toneladas de CO2, que representa 4% de las emisiones de Brasil, excluyendo las emisiones forestales. Entonces, lo que vimos es que las empresas que participan de este mercado están se capacitando no solo sobre cómo operar un mercado, mas también cuáles son los aspectos estructurantes de un mercado. Por ejemplo, cómo se define la cobertura del sistema de comercio, es decir, qué sectores, qué actividades están incluidas en el mercado, cómo se define el techo de emisiones o cap del mercado, si puede ser un cap, un techo sectorial o global, si las emisiones del mercado son contabilizadas en términos absolutos o relativos, cómo se hace la distribución de las permisiones y, un aspecto muy importante, cómo se hace la contabilización de las emisiones por medio de un sistema de monitoreo, reporte y verificación, un sistema de MRV. Sobre ese sistema de MRV, yo voy a decir algo, que es que las empresas, algo que nosotros aquí en FGV vemos como muy importante y significante, es que las empresas están percibiendo cada vez más en Brasil la gran diferencia entre un sistema de monitoreo de emisiones corporativo, o sea, de la empresa, con foco en la empresa,
y un sistema de monitoreo de emisiones para un mercado de carbono o para un instrumento económico que hace parte de una política climática. Son dos cosas muy distintas y es algo que nosotros estamos también trabajando con las empresas. Todavía sobre MRV, sobre el monitoreo, reporte y verificación, una cosa que vimos que es un punto que el gobierno brasileño hasta el momento no tiene, y que es algo que tenemos que tener en Brasil el más rápido posible. Creemos que es entonces un programa nacional de reporte de emisiones. No tenemos en Brasil. Un programa como este sería muy importante que se inicie en Brasil a nivel nacional, para que nosotros tenemos todas las informaciones, el conocimiento sobre las emisiones de las empresas, de los sectores empresariales, para que así podamos tomar decisiones acertadas sobre cuáles instrumentos son más adecuados para los distintos sectores productivos, fuentes de emisiones, etc. Entonces, ese es un punto muy importante que creo que es algo que hay que tener en Brasil, que es un programa o un sistema de MRV nacional. Bueno, por fin, ya concluyendo, vemos por medio de otras iniciativas también que las empresas están también estudiando otros instrumentos económicos, como también la caja de carbono, carbon tax, impuestos de carbono, y creo que así, con este conocimiento, las empresas estarán más calificadas, más bien preparadas para también, de cierta forma, influenciar las decisiones del gobierno nacional, que ahorita está buscando formatar nuestra nueva política climática. Entonces, todo este conocimiento permite que las empresas dialoguen con el gobierno, entiendan el problema y pueden también decir cuáles son los principales puntos que el gobierno debe atenderse. La última cosa que yo quiero decir es que, bueno, yo recuerdo que hasta hoy día el principal foco de nuestra política climática en Brasil, como ya dije, fue la lucha contra la deforestación. Y esta lucha fue hecha con base en medidas comando en control, de fiscalización. Y nosotros aquí en FGV creemos que si miramos el futuro, solamente medidas de comando y control probablemente no serán suficientes, o por lo menos no serán las más costo efectivas para los diversos sectores de la economía que tendrán que hacer sus contribuciones. O sea, creemos que existe un importante papel para medidas económicas también, que pueden establecer un precio sobre las emisiones de carbono para que Brasil pueda cumplir con sus obligaciones hasta 2025 y hasta 2030. Y con eso concluyo mi contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Guilherme. Gracias por tu presentación, tus comentarios, por compartir la experiencia de Brasil y de cómo el sector empresarial brasileño se está preparando para implementar la NDC, y sobre, como mencionaste, la necesidad de contar con un sistema fuerte de MRV. A continuación quisiera darle pase a la doctora Itchel para que nos haga unos comentarios relacionados con la experiencia de México. Antes de darles el pase, quisiera reiterarles que pueden seguir enviando sus preguntas y las vamos a responder luego de la intervención de la doctora. Adelante. Buenos días, Maite. Muchas gracias. Primero que nada, voy a dar algunos comentarios acerca de cómo han evolucionado las emisiones de México que tenemos en términos de inventarios. Voy a platicar brevemente de cómo se estructuran nuestros NDCs y posteriormente voy a hablar también sobre qué cambios nos está implicando, cuál ha sido nuestro proceso hacia la implementación de los NDCs hasta este momento y qué implicaciones tiene para el sector empresarial.
Bueno, primero que nada es importante comentar que esto ha sido parte de un proceso que hemos desarrollado en México, que, bueno, tiene un antecedente importante, pero si tuviera que definirlo en el tiempo, sería importante acotar que desde el año 2000 México ha publicado 3 estrategias nacionales de cambio climático y desde el 2009 aportó su primer programa especial de cambio climático. Posteriormente, ya en el 2000, en el año 2012, el Congreso mexicano aprobó la Ley General de Cambio Climático y esto nos convirtió, en el caso de México, en el primer país en desarrollar una ley específica para la materia, el primer país en el mundo. Además, contamos, pues, esto nos ha llevado a desarrollar diversas instituciones e instrumentos eficaces para reducir las emisiones de gases, pero también de compuestos de efecto invernadero. Es decir, la política de México se planteó en 2 sentidos, no solamente reducir gases de efecto invernadero, sino también aquellos compuestos, específicamente compuestos como contaminantes climáticos de vida corta, como el carbono negro, pensando en los cobeneficios que esto pudiera reportar a nuestra población. Y con esto, la contribución de México en materia de mitigación incluye tanto compuestos con potencial de calentamiento global como aquellos que tienen un tiempo de vida más corto en la atmósfera. Dado que México es una de las 15 economías más grandes del mundo, requiere de una estrategia sólida, tanto en desarrollo sustentable como en desarrollo bajo en carbono, porque esto nos va a permitir, por un lado, mejorar la calidad de vida de nuestra población, pero también mantener la competitividad a nivel global. Lo que quiero decir con esto es que la decisión de descarbonizar nuestra economía no es un tema menor, tiene implicaciones en muchos sentidos que se han ido valorando y seguimos en ese proceso de análisis para ver cuál es la ruta más conveniente de México. En este sentido, he de comentarles que nuestro punto de partida y a partir del momento en que se han ido desarrollando nuestras decisiones en términos de descarbonización, pues tiene que ver con nuestro inventario que se ha ido actualizando paulatinamente y se ha ido mejorando en relación a las metodologías que se utilizan, pero este inventario nos permite identificar los sectores más importantes sobre los que podemos aplicar medidas específicas de mitigación. Algunos de los sectores que se toman en consideración, pues es fuentes móviles, la generación de electricidad, el sector residencial y comercial, el petróleo y gas, la industria, la agricultura y la ganadería, también el manejo de los residuos sólidos y aguas residuales, y el sector del uso de suelo y agricultura. Esto nos ha permitido establecer con base a estos sectores una ruta de compromisos partiendo de lo que es una línea base que nos permite tener el punto de partida para valorar cómo seguiría creciendo nuestra economía y cuáles son los compromisos de mitigación que pudiéramos hacer ya para los sectores específicos. Y con base a esto se planteó nuestro NDC a nivel, como parte de nuestros compromisos internacionales y que establece en una primera parte, en reducciones no condicionadas, el que México se comprometa a reducir el 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta al año 2030. Este compromiso entonces implica un 22% de GEI y una reducción de un 51% de carbono negro como contaminante climático de vida corta. Y este compromiso implica tener un pico de emisiones al 2026, desacoplando las emisiones de GEI del crecimiento económico y donde la intensidad de las emisiones por unidad del Producto Interno Bruto reduce alrededor del 40% en el periodo del 2013 al 2030. Pero además establecimos una condición adicional o una reducción condicionada adicional en donde el compromiso de reducción de 25% expresado anteriormente se podría incrementar hasta un 40% de manera condicionada, pero esto está sujeto a diferentes condiciones, entre ellas la adopción de un acuerdo global que incluya temas importantes tales como un precio de carbono internacional, ajustes a aranceles por el contenido de carbono, también de una cooperación técnica
y de acceso a recursos financieros de bajo costo y la transferencia de tecnología. Todo esto a una escala equivalente con respecto al reto del cambio climático global. Cabe mencionar que entre las metas no condicionadas, algo que es importante mencionar es que estamos considerando un 30% de reducción comparado contra nuestra línea base, pero que además estamos considerando una transformación en términos de la energía que se puede generar de forma limpia, que implica un 35% con respecto al despacho de electricidad. Esto nos ha llevado a diferentes cambios en México debido a la construcción del marco base para la mitigación en el contexto de estos NDCs. Por un lado, en términos de información y transparencia, pues este inventario nacional que mencioné al principio está en proceso de mejora. Continuamente estamos actualizando nuestras metodologías para tener la mejor información que nos permita sustentar estas decisiones económicas y tecnológicas, pero también estamos desarrollando un esquema de medición, reporte y verificación para basado en un sistema que apoye el sistema de emisiones. Y este trabajo está en proceso de análisis con el objetivo de mejorar nuestros flujos de información, pero también la calidad de los datos. Y en este sentido, quisiera mencionarles que estamos ya viendo hacia la implementación de un sistema nacional de medición, reporte y verificación, y este es un tema que hemos desarrollado particularmente en los últimos meses, con la intención de identificar cuáles son los avances que ya tenemos a nivel nacional, pero además tomar ejemplo de aquellos otros países en el mundo que tienen avances o buenas prácticas que nos pudieran servir de referencia para la construcción de este sistema nacional. Además, dentro de esta información y transparencia de la calidad de la información, pues es importante mencionar que en México estamos ya preparando nuestra 6ª comunicación nacional, que va a ser presentada a finales del año que viene, lo que nos convierte en un país que tiene ya 6 comunicaciones nacionales, o ya tendríamos 6 comunicaciones nacionales publicadas. Además, nos ha implicado este proceso de implementación de los NDCs en un análisis, nos ha llevado a un análisis de implicaciones en términos de lo que significa de tecnología y de economía, pero también de participación pública. Estamos en este momento analizando cuáles van a ser estas implicaciones en términos de costos y de beneficios. Se están armando o se están desarrollando grupos de discusión con tomadores de decisiones que involucran tanto al sector público y privado, pero también a la academia y grupos de expertos y público en general, porque esto nos permite tener una visión más integrada de cuáles podrían ser las mejores rutas en términos de factibilidad técnica, pero también económica para poder lograr nuestras metas de mitigación planteadas. Estamos también en un proceso institucional en donde estamos valorando qué arreglos y capacidades se tendrían que mejorar o implementar para favorecer este cumplimiento de metas. Estamos en una evaluación de las políticas públicas para poder definir aquellos instrumentos que nos podrían ser útiles para apoyar a los diferentes sectores, entre ellos, por supuesto, el sector empresarial, y que nos permite también mantener el cambio climático en México como parte de la agenda pública de forma permanente. Si bien este es un proceso que ya tiene algunos años, pues nos permite identificar aquellos factores de éxito que tendríamos que considerar y que tenemos que ir desarrollando para que se mantenga el tema dentro de la agenda pública nacional. Y esto incluye también la participación y el involucramiento de los gobiernos locales. En el caso de México tenemos 32 entidades federativas que se están involucrando en términos de acciones específicas de mitigación de acuerdo a sus condiciones geográficas. Y como tercer elemento importante que estamos valorando en términos de la implementación de los NDCs, pues ya tenemos algunos avances. Tenemos un impuesto al carbón que está orientado a sustituir combustibles. Este impuesto ya está funcionando y nos permite utilizar aquellas fracciones de combustibles que tenemos en México
y sustituirlos por combustibles que son más pesados y que implican un mayor costo en términos ambientales y sociales. También estamos en medio de una reforma del sector energético. Estamos logrando a través de esto una transformación de la matriz energética nacional, y esto va vinculado también al desarrollo de un marco legal. En este sentido, es importante mencionar que algo que tenemos de desarrollo muy reciente es el Registro Nacional de Emisiones, que nos permite tener datos confiables, proporcionados por el sector privado acerca de cuáles son sus emisiones, y esto nos permite también buscar estrategias de mitigación específicas para los sectores. Todo esto representa una oportunidad, lo estamos viendo como una oportunidad para transformar nuestra economía y desarrollar nuevos negocios, participar en procesos de mejoras tecnológicas y también en procesos de innovación que son fundamentales para el país para poder lograr nuestras metas de mitigación planteadas. Como últimos comentarios, sería importante mencionar que algunos de los desafíos que vemos en relación al seguimiento y a la implementación de nuestros NDCs, pues ya tenemos identificados algunas normas oficiales mexicanas y lineamientos que se están desarrollando para el reporte de las emisiones de los diferentes sectores, que nos está implicando también el desarrollo de modelos y metodologías para el reporte de la mitigación, y que algunas de las lecciones, si esa fuera el enfoque, algunas de las lecciones aprendidas de las experiencias que ha tenido México, que consideramos que podrían ser útiles para los demás países y que nos ha funcionado a nosotros muy bien para desarrollar este proceso de descarbonización de la economía, pues es que se ha basado en marcos jurídicos claros, como la Ley General de Cambio Climático y la Reforma Energética, también en la creación de instituciones, como es el caso del INEC, que dan apoyo técnico específico basado en cuestiones técnicas, pero también científicas, que apoyan la política nacional de cambio climático y que permite el desarrollo de metodologías y estudios prioritarios para la toma de decisiones, pero además nos permite apoyar en el proceso de valoración de políticas públicas centradas en la mitigación, sobre todo basado en indicadores. Y esto nos ha permitido favorecer la participación sectorial en los diferentes temas de mitigación que tenemos planteados. Por último, es importante también mencionar que estamos ya teniendo frutos de estos avances de la implementación de los NDCs en México y de esta transformación en términos económicos, y derivado de eso, hace algunos meses, en el sector energético en particular, tuvimos una subasta en donde la energía fotovoltaica fue la ganadora, debido a los precios competitivos que pudo ofrecer México, y que esto nos colocó solamente por debajo de Arabia Saudita, Dubái, que tenía precios equivalentes, y nos permitió situar la generación de energía en $36 por megawatt. Muchas gracias. Muchas gracias, Itchel, por tu comentario, por tu presentación. Nos ha permitido entender mejor el proceso de contribución nacional de México y cómo ha sido el impacto de los gobiernos locales y también del sector privado. Gracias también, Marcelo y Guilherme, por sus presentaciones. Como han mencionado varios de los participantes del webinar, lo que estamos presentando actualmente, lo que han presentado los tres panelistas es de suma importancia de cara a la ratificación del Acuerdo de París. Quisiera ahora pasar a la sesión de preguntas, pues hemos recibido muchas, algunas de las cuales la verdad he tenido que traducir de portugués a español, así que espero haber entendido bien la pregunta. Voy a empezar haciéndole preguntas a cada uno. Voy a hacer un par de preguntas para Marcelo, un par para Guilherme y un par para Itchel, y luego tengo algunas preguntas dirigidas hacia los tres. Entonces voy a empezar con Marcelo. Marcelo, te voy a dar las dos preguntas que están dirigidas a ti. Primero preguntan, ¿qué hace Argentina para reducir sus emisiones de carbono y qué le sugiere a los demás países para reducir su huella? Y como segunda pregunta nos mencionan que en la encuesta que has presentado sobre las empresas, ¿cuántas empresas fueron encuestadas y en cuántos países de Latinoamérica? Adelante, Marcelo.
Gracias, Maite. La primera pregunta sobre el INDC de Argentina. Lo que tengo para comentar es algo similar en cuanto al al proceso de construcción que ya comentaron los colegas de Brasil y México. Se hizo a continuación de la presentación de la tercera comunicación nacional. En el caso argentino, las dos actividades de mayor contribución en emisiones son el agro y la generación de energía. La industria y la generación de residuos o el manejo de residuos no son relevantes, entre los dos no suman más del 7 u 8%, de modo que el 90 y pico por ciento está prácticamente en partes iguales entre agro y energía. En el caso del agro, la reducción es bastante compleja. Argentina es un país con fuerte base productiva en el agro y está trabajando sobre distintas medidas que pueden contribuir a la reducción de emisiones. En el caso de energía es un poco más accesible en términos de tecnología, obviamente, y de hecho, después de un cambio de gobierno del año pasado en diciembre, el nuevo gobierno lanzó un plan intenso de energías renovables que está en sus pasos iniciales, con el llamado ofertas de generación a través de sistemas renovables, básicamente generación eólica, generación fotovoltaica, mini hidros, todo el complejo obviamente renovable, más allá de la continuidad del plan de generación nuclear, que consiste en la incorporación de nuevas plantas a las tres existentes en operación. Entiendo que lo que me preguntaban era qué era lo que estaba haciendo Argentina, eso es lo que está haciendo, además de un proceso de revisión de las INDCs presentadas, de modo de hacerlas más ajustadas a los planes vigentes y a un uso, digamos, eficiente en términos económicos y de impacto en las reducciones. En relación a la población de la encuesta, nosotros, ya esta fue la segunda encuesta, todos la pueden después bajar del sitio web, donde está aclarado cuál es la población, pero en los 2 años hemos invitado a más de 2.000 empresas, de las cuales más o menos hemos tenido entre 400 y 500 respuestas por año, entre prácticamente todos los países de Latinoamérica y Centroamérica. Excelente. Muchas gracias, Marcelo, por tus respuestas. Quisiera ahora hacerle un par de preguntas de los participantes a Guilherme. Guilherme, te preguntan, ¿qué le recomendarías a los empresarios sobre cómo minimizar sus contaminantes en diferentes gases de efecto invernadero? Y también quisieran preguntarte si el programa MRV que mencionaste es lo mismo que el reporte de emisiones y transferencia de contaminantes, el RETC. Gracias, Maite. ¿Puede decir la primera pregunta una vez más, por favor? Sí. La pregunta es, ¿qué le recomendarías a los empresarios sobre cómo reducir, básicamente, cómo minimizar sus emisiones de gases de efecto invernadero, en base a la experiencia de Brasil? Ok. Bueno, lo que yo puedo decir sobre esto es que lo más importante es que las empresas primeramente tienen conocimiento sobre todas las oportunidades de reducción en sus instalaciones y que se hace una comparación entre cuáles son las medidas más costo efectivas. Entonces, muchas veces hay oportunidades, pero algunas tienen costos muy superiores a otros. Entonces, para la eficiencia creo que es muy importante que se haga como que se sabe el costo marginal de reducción y sí se puede tomar las decisiones más acertadas, porque es muy difícil hablar sobre cosas más específicas porque es inherente al sector, a la instalación, a la tecnología. Entonces, esto es lo que puedo decir sobre la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, lo que yo quise decir es que claro que hacemos un inventario nacional en Brasil y tenemos datos top-down
agregados sobre las emisiones de sectores como los sectores de agropecuaria, los sectores energético, etc. Tenemos que hacer esto de acuerdo también con la Convención Climática. Pero lo que no tenemos es un programa o un sistema bottom-up, de abajo para cima. Y es algo que creo que México tiene, que sería muy útil para nosotros, para el gobierno, tomar decisiones acertadas sobre cuáles son las fuentes de emisión más interesantes para determinados instrumentos de políticas climáticas. Este tipo de MRV tenemos en algunos estados de Brasil, pero todavía no tenemos a nivel nacional. Gracias, eso es. Muchas gracias, Guilherme. De hecho, relacionado también con esta pregunta, tenemos una pregunta dirigida a la doctora Itchel. Preguntan, teniendo México implementado ya su programa RTS, ¿qué se logra con implementar también un programa MRV? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, preguntan, ¿cuál ha sido la metodología para realizar el inventario de gases de efecto invernadero de México? Sí, gracias. En relación a la pregunta de qué ganamos con tener, me imagino que es el RENE, con respecto al MRV. Bueno, pues resulta que el RENE nos va a dar información específica para el sector privado, que refiere al sector privado, y esto forma parte de la información que se requiere para tener el MRV. Anteriormente, es decir, al inicio tal vez hace algunos pocos años, la información que se tenía ya de forma específica, pues sobre todo teníamos datos sobre el sector público, es decir, las empresas que pertenecían al gobierno o los sectores que eran específicos del sector gubernamental. Pero ya se tenían instrumentos orientados a tener información también del sector privado, pero posteriormente se vio que este registro o este esquema de emisiones, de tener datos de las emisiones del sector privado, que implicaba diferentes tipos de emisiones, no necesariamente gases de efecto invernadero, pues requeríamos tener información mucho más detallada. Y por esa razón se desarrolló el Registro Nacional de Emisiones, el RENE, con la intención de tener información mucho más detallada ya del sector privado y que se complementara con la información del sector público, y ahora sí tuviéramos un sistema de información mucho más robusto, que fuera transparente y que nos permitiera cumplir con todo este esquema de transparencia y de cumplimiento que nos permite mostrar para la convención cuáles están siendo nuestros avances. En relación a la segunda pregunta, ¿la podrían repetir, por favor? Sí, por supuesto. Preguntan cuál fue la metodología para realizar el inventario de GEI en México. Bueno, son metodologías diversas. En general se tomaron en cuenta los lineamientos del IPCC, pero en el caso de aquellos de emisión de los que ya se tienen datos a nivel nacional, se hizo la sustitución y justamente estamos en este proceso de mejora. Es decir, parte de nuestros estudios que estamos llevando a cabo a nivel nacional están orientados a mejorar esos factores de emisión o esos datos de actividad que son específicos para el país. Y esto nos permite reducir el nivel de incertidumbre de la información y tener datos más precisos para las condiciones actuales del país. Entonces, si tuviera que resumir la respuesta, sería que tenemos metodologías diversas según del sector de que se trate, pero siempre siguiendo las directrices marcadas por el IPCC. Excelente, Itchel. Muchas gracias por la respuesta. Marcelo y Guilherme también. Ahora tengo algunas preguntas que pueden ser respondidas por cualquiera de los tres, pues están dirigidos a todos. La primera pregunta es, en los tres países mencionados, ¿ya se ha acordado la forma de distribuir la meta de reducción de emisiones dentro de los diferentes sectores? Si es así, ¿cómo la han hecho? Y si no es así, ¿tienen alguna recomendación de cómo hacerla? Abro el micrófono para quien quiera responder. Maite, Marcelo y Ciudad, solo para
mantener el orden del abecedario. Respondo por Argentina. Gracias. En Argentina no se inició, al menos formalmente, el proceso de negociación con los sectores sobre las eventuales reducciones que hay que poner en marcha para cumplir con los compromisos. Sí está en marcha un proceso que ya venía dándose desde la preparación para la tercera comunicación nacional, o sea, el tercer inventario de gases de efecto invernadero, de diálogo, diría, bastante intenso con los sectores involucrados fuertemente, el sector del agro y el sector industrial y el sector energético. Pero no hay todavía una nueva etapa de negociación sobre la base de la definición de cuánto va a ser la reducción que tiene que llevar adelante específicamente cada actor de cada sector. Gracias. Excelente, gracias. Guilherme o Itche, ¿quisieran complementar? Sí, yo puedo complementar algo más. En el caso de México, ya se tienen identificados a través del inventario aquellos sectores que tienen mayores oportunidades para mitigar emisiones. Por darles algún ejemplo, tenemos identificados como los que tienen mayor potencial, el sector de la generación eléctrica, el transporte, también tenemos identificadas oportunidades en el sector residencial y comercial, y en la categoría de residuos, ya sea residuos sólidos urbanos y aguas residuales. Y con base a esta información del inventario, se definieron aquellas opciones que eran las que se tenían identificadas con mayor potencial y que dieron sustento a nuestros compromisos internacionales, a los NDCs, nuestros compromisos nacionales, NDCs. Pero justamente en este momento estamos haciendo ya un análisis profundo, sector por sector, los 8 sectores que involucran nuestra economía nacional, para poder identificar aquellas opciones ya de manera detallada, opciones que son mejores en términos técnicos y económicos, que son más viables para poder implementar y lograr la mitigación al menor costo económico posible. Entonces, sí tenemos un planteamiento de base, pero se está haciendo un análisis para tener de manera más detallada la distribución de estas metas a nivel sectorial. Gracias, Itche. Guilherme. Sí, sí, la INDC de Brasil, como yo dije, la INDC de Brasil es para todos los sectores de la economía. En el texto del documento se ve que nosotros tenemos metas ya cuantificadas para los sectores de floresta, energía y agricultura, principalmente. Una cosa tal vez no tan positiva, si será una cosa negativa de la índice de Brasil, es que la meta cuantitativa para floresta dice que Brasil terminará con la deforestación ilegal en 2030. Es decir, lo mismo que la ley en Brasil no se necesita cumplir hasta 2030, porque estamos hablando de la deforestación ilegal. Entonces, muchas organizaciones de la sociedad civil creen que este es el punto más negativo de nuestra INDC. Tenemos también metas cuantitativas para el sector energético, pero el sector energético de Brasil ya es uno de los más limpios del mundo. Entonces, básicamente, las metas cuantitativas buscan que Brasil permanezca limpio, tal vez no son tan agresivas así, pero buscan mantener el status quo de nuestra matriz energética, que es muy limpia. Otra cosa que yo gustaría de decir es sobre el sector de industria y transporte. Los dos sectores son sí incluidos en la INDC, pero nosotros no tenemos metas cuantitativas para los dos sectores, principalmente para el sector de transportes. Es algo que preocupa porque el número de coches, de carros en Brasil está cada vez mayor. Las emisiones del transporte son muy significativas
Es muy importante que nosotros tenemos entonces una meta cuantitativa también para reducir las emisiones del transporte. Gracias. Muchas gracias, Guilherme y todos por sus respuestas. Tengo una pregunta más orientada a los tres o a cualquiera de los tres que quisiera contestar. Nos preguntan si existe financiamiento para proyectos independientes de descarbonización, proyectos independientes, y cuáles serían los requisitos que se debe cumplir. ¿Hay alguno en especial que quisiera responder esta pregunta? Maite, solamente de nuevo por mantener el orden alfabético. No en el caso argentino todavía, desconozco si en alguno de los otros dos países lo hay. Excelente. Guilherme o Itchel, si tienen alguna información sobre sus países. Creo que no tengo mucha información sobre este tipo de financiamiento. Okay. En el caso de México, nosotros sí tenemos identificado un par de instituciones, como son NAFINSA y FIRA, que dan apoyo para proyectos independientes. Hay algunas otras instituciones, pero depende mucho del tamaño de proyecto de que se trate, del nivel del potencial de mitigación que estos podrían representar, e incluso del sector. Es decir, sí tenemos identificados financiamiento específico de acuerdo al tipo de sector de que se trata. Y hay uno más, por ejemplo, en el caso de NAFIN, nos permite financiar proyectos de energía. En el caso de FIRA son proyectos agropecuarios, y en el caso de Banobras son proyectos que tengan que ver con el sector transporte. Los requisitos no los tenemos ahorita a la mano, pero bueno, finalmente son accesibles en el internet, en la web. Excelente, muchas gracias. También nos preguntan qué incentivos tributarios se han promovido en sus países para reducir emisiones de la industria, y qué tipo de industria ha sido más receptiva a estos instrumentos. ¿Tienen conocimiento sobre esto? Incentivos tributarios que han promovido la reducción de emisiones de la industria. Nuevamente, bueno, por Argentina. Sí, Marcelo, cuéntanos. Okay. No hay todavía un esquema de incentivos tributarios, pero cabe aclarar que, como mencioné al principio, Argentina tuvo el cambio de gobierno a mediados de diciembre y todo el esquema energético está, digamos, bajo una revisión y proceso de cambio. Sí hay menciones de un futuro esquema, pero no está implementado todavía. Gracias. Excelente, gracias, Marcelo. En Brasil, yo puedo hablar sobre Brasil. Nosotros trabajamos en una encuesta con el Ministerio de Finanzas, que es el Ministerio de Hacienda. Miramos 3 tributos nacionales, uno para la industria, otro para energía y otro para agricultura. Son tributos que ya son existentes. La idea es de mirar para cómo incentivos tributarios pueden ayudar en la descarbonización de la economía. Entonces, todavía ahora no tenemos ni incentivos de carbono, y también no tenemos las tributaciones de carbono, las tasas de carbono, pero nosotros sabemos que el Ministerio de Hacienda está mirando también para esta posibilidad. Está haciendo estudios para saber cuáles son los impactos para la economía nacional del instrumento de precificación de carbono por medio de la tasa de carbono. Excelente, gracias, Guilherme. ¿Itchel? Sí, en el caso de México justo estamos desarrollando, como parte de todos estos cambios de los que platicamos cuando hablamos del caso de México, también estamos desarrollando pues un esquema de incentivos tributarios. Algunos de los avances que ya tenemos al respecto son, por ejemplo, los certificados de energías limpias, en donde se emiten certificados por cada kilowatt de energía limpia generada, y estos son comerciables. Entonces, este es un esquema en donde ya el sector privado está involucrado de manera muy abierta, y están participando ya con sus contribuciones de generación a través de fuentes alternativas de energía. Pero también hay otros 2 incentivos que están favoreciendo
descarbonización de la economía. Uno es el impuesto al carbono, en donde aquellas formas de energía fósil que son más contaminantes, que producen una mayor cantidad de emisiones, tienen un impuesto mayor, con la intención de orientar a todos los sectores, pero en particular al sector privado, por supuesto, a que busquen utilizar las alternativas de energía fósil que son menos contaminantes, es decir, cuyo uso llevan a una mejor eficiencia en el uso de la energía. Otro ejemplo, pues, es el retiro del subsidio a la gasolina, que se ha ido aplicando progresivamente con la intención de que la gasolina tenga un costo mayor y que se prefieran o que se busquen alternativas al uso de la gasolina, sobre todo en términos de transporte de personas, pero también de carga, y que se vaya buscando la eficiencia en el uso del recurso. Excelente, muchísimas gracias. Ya estamos terminando, pero quisiera hacer ya casi la penúltima pregunta, que es más una pregunta de un comentario que nos están haciendo y para lo cual requieren un comentario de parte de ustedes. Nos dicen, ¿qué viabilidad tendría constituir un bloque regional orientado al cumplimiento de metas, me imagino que de las contribuciones, en el que se incluya otros países latinoamericanos? ¿Si pueden dar alguna opinión sobre esto? Maite, Marcelo Iglesias. La verdad que creo que cada país tiene un esquema interno diferente en términos de cuáles son aquellos sectores que tienen mayor nivel de contribución a las emisiones y a su vez mayor potencial de reducir esas emisiones en forma costo efectiva. No obstante, la construcción de un bloque tendría como efecto positivo la posibilidad de lograr un financiamiento de menor costo para la región en su conjunto en lugar de una relación país por país. Creo que no sería una tarea menor y tendría que ser encarada seguramente por las cancillerías de los países. Probablemente el esquema actual con el cual la región trabaja en la Convención Marco sería un buen punto de partida. Imagino que es positivo en términos de costo para conseguir financiamiento, imagino que a la vez es dificultoso de implementar en el corto plazo. Gracias. Gracias, Marcelo. Guillermo. Estoy 100% de acuerdo con Marcelo, solo quería decir también que el propio Acuerdo de París dice en artículo 6 que los países pueden buscar la cooperación voluntaria, entonces creo que sí es posible que la cooperación voluntaria también ocurra entre países de América Latina. Creo que hay posibilidad de más bajos costos de reducción en diversos países, tal vez no en el primer momento, más creo que sí es una importante oportunidad desde el punto de vista del costo efectivo de las reducciones. Excelente, gracias, Guillermo. ¿Ichel? Sí. Yo creo que es muy positivo, sería muy positivo establecer un bloque regional. Esto tendría muchos beneficios, entre ellos en aquellos sectores que tengamos condiciones similares, nos permitiría compartir experiencias y buenas prácticas, pero también nos permitiría un tema que es muy importante, la replicación de proyectos. Es decir, aquellos que ya han funcionado y que ya se tienen datos de éxito en otras regiones, pues se puede compartir esa información. Pero también además nos permitiría sentar las bases para un mercado regional de carbono, por ejemplo, y nos permitiría estandarizar un precio de carbono para lograr su estabilización. Muchas gracias, Ichel, Marcelo y Guillermo, por sus reflexiones en torno a esta pregunta, que me parece una pregunta interesante como para conversar. Y ya les voy a hacer una última pregunta, y con esto es más como una pregunta ya de cierre o de reflexión final que nos va a permitir ya cerrar el webinar. Nos preguntan cuáles consideran que son los principales retos y desafíos para las empresas en el cumplimiento de las contribuciones nacionales.
Maite, para continuar con el orden alfabético. Las empresas van a tener el desafío de interpretar en qué área pueden ser efectivos en la reducción de emisiones y eso transformarlo en una actividad concreta en su proceso productivo. A su vez, el otro desafío es imaginar cómo dar positivamente uso a esta oportunidad en lugar de sentirlo como una restricción, es decir, cómo esta necesidad de descarbonizar su producción se puede transformar en una nueva oportunidad de negocios y cómo expandirla. Y el otro desafío, y tiene que ver con la pregunta anterior que nos hiciste, es cómo las empresas pueden integrarse en distintas cadenas, por ejemplo, en la cadena de valor, con su cadena de proveedores o con distintas cadenas de valor, de modo de integrar una reducción de emisiones que busque minimizar el costo de esa reducción y aumentar la posibilidad de cumplir con aquellos esquemas que cada país finalmente adopte. Gracias. Gracias, Marcelo. Guilherme. Sí, bueno, un gran desafío que nosotros vemos aquí, que me gustaría de reforzar, es cómo las empresas hacen el diálogo con el gobierno sobre los instrumentos más importantes, más relevantes, y cómo si es posible influenciar al gobierno solamente con informaciones y conocimientos sobre los diferentes instrumentos. Entonces creo que un gran desafío para las empresas en Brasil es entender lo que está en juego, comprender cuáles son los instrumentos, los mecanismos nacionales e internacionales, y así poder dialogar directamente con el gobierno. Gracias. Gracias, Guilherme. ¿Itzel? Sí, gracias. Algunos de los retos que hemos identificado es para el sector, para las empresas, es la valoración para la adopción de tecnologías que permitan mantener su nivel de competitividad. Otro importante es el desarrollo de un marco regulatorio que favorezca la implementación de estas tecnologías, y una tercera cuestión de desafíos que consideramos importante tomar en consideración es las opciones de financiamiento que permitan hacer esta transformación tecnológica, pero a un bajo costo. Excelente. Bueno, gracias nuevamente a Marcelo, Guilherme e Itzel por estas últimas reflexiones que nos permiten de esta manera entonces cerrar el webinar con estos mensajes muy claros que están dirigidos hacia el sector privado, este sector que va a tener un rol muy importante en este nuevo contexto climático. Entonces, ya para cerrar, quisiera agradecerles nuevamente a los tres panelistas, a CDKN, a PricewaterhouseCoopers, al INEC y a la Fundación de Tulio Vargas, y a todos ustedes los participantes quienes nos siguieron durante este webinar. Los invito a que visiten las webs de CDKN, de Let's Lac y de PricewaterhouseCoopers, a seguir los recursos y estar atentos a los próximos webinars. Todo el material que se ha presentado hoy día, empezando por el video y las presentaciones, van a estar disponibles en las webs de CDKN y de Let's Lac a partir de mañana. Muchas gracias nuevamente y hasta un próximo webinar.